por su presencia. Mitac. Santaria José Luis. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, mi querido José Luis. Wharton William. Wharton William. Parece que no está Wharton hoy día. Al menos he llamado 2 veces, no me ha contestado. Vizcarra Ricardo. Vizcarra Ricardo. Muy bien, entonces vamos a pedirle a 2 personas. Primero va a ser el señor Santaria José Luis. Lea usted y luego la señorita Mitac. Señor Santaria, lea el poema Autocrítica del Cuervo, léalo y luego háganos una pequeña, ya que es usted un lector calificado, háganos una suerte de interpretación, una exégesis de este breve poema. Puede hacer la exégesis del título y de los textos. Sí, dígame. Buenas. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Con quién tengo el honor? Sí, yo soy Wharton. Ah, pero yo acabo de pasar lista. ¿Dónde está usted? No, yo he estado acá desde hace 20 minutos, sino que he estado hablando y parece que ha habido un error en la conexión y no se me escuchaba. Así bueno. Sí, por eso yo lo he llamado como todos, ¿no? Entonces sí, anotamos. No hay ningún problema, señor Wharton, no hay ningún problema. No hay ninguna dificultad de que yo lo pongo, porque además usted siempre participa, siempre tiene el comportamiento correcto, diríamos así, de un estudiante de literatura, de preguntar, de intervenir, porque más nuestra disciplina se presta a eso. Nuestra disciplina no es una verdad inflexible, no, es una verdad abierta. Recordemos, siguiendo a Humberto Eco, que la obra literaria es una obra abierta a muchas interpretaciones, de manera que la interpretación que yo pueda hacer puede no coincidir con la suya, o con la de Mitac, o con la de Calagua, pero eso no quita la validez de cada una de esas interpretaciones que se puede hacer, ¿no? Entonces, por eso decía, ya lo hemos puesto la asistencia respectiva. Sí me pareció verlo incluso, pero bueno, como estamos en un mundo fantasmal, dije quizá he soñado, quizá he alucinado, y como el señor Wharton es un buen alumno, quizá he pensado que estaba ahí y no está, pero no, usted está, ¿no? Usted está presente, pero estar presente en una clase de literatura, y más es en una clase de lectura literaria hispanoamericana, mire usted, inmenso título el de nuestro curso. Bueno, vamos a ver, señor Santaria. Incluso no puedo ver mi propia imagen en la pantalla a pesar de que tengo la cámara encendida. No sé si usted puede verme. Yo lo veo, sí lo veo, pero vamos a decir, lo veo. Sí. Yo lo alcanzo a ver, sí, lo veo. Claro, claro, con una imagen pequeña, ¿no? Pero sí lo estoy viendo, sí lo estoy escuchando, ¿no? Claro, no siempre es la tecnología, por ciertos momentos falla el sonido, de pronto se va el audio o la imagen. Son percances propios de este tipo de comunicación, ¿no? Pero estamos haciendo el esfuerzo mayor para que esto no interrumpa nuestras clases, porque la literatura es muchísimo más antigua que la tecnología, y la literatura tiene una capacidad, ¿no? Una capacidad. Y entonces ahora aprovechemos, y le hemos pedido, por favor, en primer lugar al señor Santaria, que lea el breve poema Autocrítica del Cuervo, que lo lea y haga una exégesis. Luego la señorita Mitac hará la misma operación. ¿Qué queremos demostrar? Que en este breve poema de Corcuera sí hay poesía, ¿no? Eso es lo que queremos que demuestren. Eso es lo que queremos que ustedes nos revelen a través de la lectura y del comentario. A ver, señor Santaria. Está bien, profesor. Autocrítica del Cuervo. Hasta mi propia sombra me huye cuando cae la noche.
¿Ve? Ahí está toda la poesía en esos 3 breves poemas. Ya. Ahora, un pequeño comentario suyo. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que en ese poema hay poesía o no hay poesía? Sí, profesor. Sí, hay poesía. Ya. Entonces, usted acaba de afirmar, por tanto, le pedimos que nos convenza. Estamos convencidos, pero después de lo que usted diga, vamos a estar más convencidos todavía y le vamos a agradecer al señor Santaria por habernos iluminado, por habernos enseñado algo más acerca de este breve poema. ¿Dónde está la poesía? ¿Cómo está la poesía en este breve poema del gran poeta Arturo Corcuera, que efectivamente ha creado en su poemario Noé delirante un mundo extraordinario, no solamente con palabras, sino incluso con imágenes, que es una característica que hay que agradecerle a nuestro querido Arturo, a quien tuve la suerte de conocer y de tratar en más de una ocasión. Bien, escuchamos, señor Santaria. Considero que acá habla un poco sobre la soledad, y el tercer verso, cuando dice cuando cae la noche, puedo interpretar que significa desgracia, que cuando hay alguna desgracia, pues hasta su propia sombra huye, o sea, que todos se alejan de él y no tiene a nadie quien le brinde alguna ayuda o algo así. Sí, Entonces, bueno. ¿Y qué nos dice usted, señor Santaria, del título? Después de haber hecho estas reflexiones, ¿qué nos dice del título? Dice Autocrítica del Cuervo. ¿Qué atmósfera crea este pequeño poema? ¿Por qué autocrítica? Autocrítica, usted comprende qué significa, y qué es lo que nos ofrece, qué es lo que nos dice el cuervo, si vamos a suponer que es él quien ha escrito el poema, porque Arturo Corcuera, dentro de su arte de escribir, nos da esta lección, le da voz al cuervo, ¿no? Le pone un título al poema, Autocrítica del Cuervo, y enseguida viene lo que el cuervo piensa. Pero felizmente ese pensamiento del cuervo acerca de sí mismo está registrado en la escritura, pero también puede estar dicho a través de la voz viva. Por eso me gustaría que agregue algo sobre el título, ¿no? Ven, los conceptos que hemos ido dando son conceptos que entran a tallar, se da cuenta, al momento de leer. ¿Dónde ubico el texto? ¿Cómo lo ubico? ¿De dónde me agarro? ¿Se da cuenta? Un poema que nos hace vacilar, ¿no? Y sin embargo es un brevísimo poema. Y bueno, a ver, señor Santaria, ¿qué más nos podría agregar usted, sobre todo sobre el título? Que el autor se sienta como que el cuervo, y al autocriticarse dice, bueno, en el primer verso, hasta mi propia sombra, o sea que hasta él mismo se va, no quiere prestarse ayuda para seguir. Bueno, gracias por su intervención, estamos tomando en cuenta, este es un curso de lecturas literarias hispanoamericanas, nos estamos enfrentando a la poesía de un gran poeta hispanoamericano como es Arturo Corcuera. Mire que nos ha puesto en serios aprietos a usted y a mí, porque estamos tratando de captar el sentido. ¿Dónde está la poesía? Vamos a pedirle a continuación, ya hemos establecido una agenda, después podrá intervenir otra persona, pero hemos pedido a continuación que intervenga la señorita Mabel Mitak. Por favor, usted puede leer el verso, el poema, perdón, es breve, y luego haga su comentario. Después la señorita Mitak podrá intervenir alguno de ustedes. Lo cierto es que todos nosotros, ustedes y yo, estamos frente a un reto. Señores, ¿cómo leer este poema? Que sin duda es expresión de lo lírico. Aquí hay algo lírico, ¿no? Hay algo que corresponde a lo que los seres de la realidad pensamos o creemos, ¿no? Estamos aquí frente a un protagonista
o mejor dicho, a un personaje a quien el poeta ha dado el protagonismo, y le ha dado tal protagonismo que lo ha llevado a hacer una autocrítica. A ver, señorita Mitak. Autocrítica del cuervo. Hasta mi propia sombra me huye cuando cae la noche. De manera personal, tomé la imagen del cuervo como un signo en sí, ¿no? Como una muestra de lo que sería la maldad humana en cierta medida. Y por ello, como representante de la maldad o la parte oscura en sí, no de lo tenebroso, justamente es que es temerario. Y por ende también reflexiona sobre ello, y es que hace la acotación de que su propia sombra también huye de él, imaginada sobre la noche, porque es justamente representante de esto, como repito, ¿no? Este temor a lo que está ligado a esta imagen de cuervo y lo que significaría en sí la reflexión. Cuando menciono la autocrítica del cuervo, lo autocrítica nada más, hago una relación más que nada con la reflexión humana, ¿no? La reflexión. Esta tendencia, claro. Esta tendencia de lo humano también a presentar justamente esta parte del, no sé si sea el término correcto, pero esta parte del mal, ¿no? Porque tenemos como que dos caras en una misma persona, entonces sería esta parte quizá restringida de nuestra esencia humana. Ha hecho usted muy buena lectura, señorita Mitak, y me ha hecho recordar, como seguramente también sus compañeros, ¿no?, ese famoso dicho que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿correcto? ¿Usted oyó alguna vez ese dicho, señorita Mitak? Sí, claro, sí lo ha oído. Ahora, ¿qué está detrás, qué está por debajo de ese dicho? Lo que usted ha afirmado ahora, que para los seres humanos el cuervo es un animal que encarna el mal, ¿no? La maldad, la crueldad, la presencia de lo maléfico, y el cuervo es consciente de ello. El cuervo sabe que él es malo, y eso es terrible, ¿no? Y desde esa condición de maldad, desde ese reconocimiento de su crueldad, el cuervo dice: hasta mi propia sombra me huye cuando cae la noche, ¿no? Mi propia sombra. Mire usted, todos tenemos una sombra, pero resulta que hasta esa sombra huye cuando cae la noche. Claro, cuando cae la noche ya no se ve la sombra, ¿se da cuenta? Pero hace otro dato importante, que creo que está en un poema de Vallejo. Todos tenemos una sombra. Cuando vamos y caminamos por la calle y hay sol, ¿no?, estamos caminando, de pronto volteamos y vemos que la sombra nos acompaña. Entonces es un símbolo importante. ¿Habrá algún ser humano que, habiendo de por medio sol, no tenga su propia sombra? Probablemente no. Vea qué profundo que es este poema, alusivo al mal. Se da cuenta, al analizar un texto hay que contextualizarlo. En ese sentido usted ha procedido bien, porque ha señalado que en este imaginario literario inmenso e infinito en el cual nos movemos, cada animal, cada elemento de la realidad es un signo, ¿no? Sea un objeto o un animal u otro ser de otra naturaleza, constituye todo un signo, y tiene para las otras personas que lo rodean, tiene un simbolismo, tiene un significado, y el cuervo es consciente de ello. El cuervo es consciente de su propia maldad, y también es consciente de que los otros también lo consideran a él mal, ¿no? Entonces el cuervo es una especie de antihéroe, ¿no?, que ahora está pensando sobre sí mismo. Muy bien, ¿alguna otra intervención sobre este texto? Gracias, señorita Mita. ¿Alguien que quiera agregar algo sobre, quiera hacer una lectura sobre, recuerdan que este es un curso de lecturas, ¿ah? Lecturas hispanoamericanas. Sí, profesor. Sí. Claro, a mí me llama mucho la atención el hecho de la hipérbole, como le llamamos, de la exageración.
acá, que lo cual realza aún más la idea de la oscuridad, de la maldad, de la soledad, ¿no? Porque cuando está de noche, pues todo objeto despide una sombra mínima, no es una sombra máxima como en el día, ¿no? Así que incluso que esta sombra mínima, cuando cae la noche, huya, pues es ya algo muy extremo, ¿no? Claro. Eso le da mucho más fuerza, ¿no? Más fuerza lírica a la idea esta de que el cuervo, como muy bien se ha dicho, pues es representante de la maldad, pero también a mí me da la idea de que el cuervo también puede representar a alguien muy solitario, o como se le llama, ¿no? Comúnmente a un bicho raro, ¿no? A un bicho raro, claro, muy solitario, muy ensimismado, ¿no? Muy triste. Muy solo, ¿no? Claro, muy solo. Sí. Porque esta palabra noche le da, aparte de maldad, pues cierto significado de soledad, ¿no? De soledad, efectivamente. Tiene usted razón. Y esa soledad está relacionada incluso con lo cromático, porque el cuervo es de color negro, ¿no? Es un pájaro de color oscuro. Luego, la sombra también tiene un color oscuro. Y luego, la noche está identificada con lo sombrío. Ve cómo todos estos elementos están aquí. El que ha intervenido el último es el señor Wharton. Sí, profesor, soy yo. Sí, muy bien. Gracias, señor Wharton. Estoy anotando acá las intervenciones de todos ustedes, ¿ya? Bien, seguimos. Hemos ejercitado nuestro derecho a la lectura. Ahora vamos a ver qué nos dice acerca de la esencia de la poesía, qué nos dicen José María Portuondo y Octavio Paz, ¿no? Eso es en la página 5 de nuestro material de trabajo. José Portuondo y Octavio Paz, este último manifiesta que, por otra parte, hay poesía sin poemas. Paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos. Son poesía sin ser poemas. Eso es lo que dice Octavio Paz. Es decir, que la poesía no está solo en la literatura, no es monopolio de nosotros los literatos, no. La poesía puede estar, como señala Octavio Paz, en esas otras dimensiones que él menciona, un paisaje, en una persona, en un hecho, en un animal como el cuervo. Acá el cuervo es plenamente un ser poético, es parte del universo creado por Arturo Corcuera. Arturo Corcuera ha extraído ese cuervo del mundo real y lo ha traído a este otro universo, que es el universo de la fantasía, lo que podríamos decir el mundo imaginario. Bien, basándose en esta idea del genial escritor mexicano Octavio Paz, el escritor cubano José María Portuondo plantea que lo poético es una dimensión que se encuentra en los objetos, la piedra, en los animales y en los humanos. Por ejemplo, en los objetos, ¿no? En la simetría de la piedra o del granito. Hay piedras hermosas. Imagínense ustedes las piedras que forman los muros de Machu Picchu. ¿Se da cuenta? Los arquitectos, quienes construyeron Machu Picchu, escogieron esas piedras que presentaban una forma armoniosa, cogieron esas piedras, las extrajeron del lugar donde estaban, porque son objetos naturales, pero dotados de cierta simetría. O el granito, o la piedra de Huamanga, tienen una poeticidad, y por tanto los escultores, principalmente, u otros artistas que trabajan con estas materias primas, tienen el ojo, tienen la visión para descubrir en esos objetos la presencia de la poesía. Esto me hace recordar una breve anécdota que leí en un libro relacionado con estos temas, y es la historia de un escultor, ¿no? Sigan esta pequeña anécdota. Este escultor tenía una casa muy linda, muy grande,
lógico, como era escultor, necesitaba bastante espacio para poner la piedra, el granito, qué sé yo. Pero además este escultor tenía la característica de ser un hombre muy bueno, de ser un hombre muy acogedor, y a cuya casa entraban los niños que eran sus vecinos, ¿no? Los niños entraban, la curiosidad de los niños de ver trabajar a este escultor que estaba trabajando la piedra, que estaba trabajando el granito, estaba trabajando con la madera, qué sé yo, con todos estos elementos de la realidad. Y ahí había, en una parte céntrica del gran estudio de este escultor, del taller de trabajo, había una piedra cuadrada, muy bonita, muy bien hecha. Ahí estaba la piedra, probablemente era un granito o algún otro tipo de piedra, como volumétrica, ¿no? Como una forma así simétrica, y ahí estaba, pero aparentemente el escultor no había trabajado sobre esa piedra, ¿no? La tenía ahí, en reserva, para algún momento en que trabajaría algo, descubriría una forma. Bueno, y seguía pues esta situación. Los niños de pronto dejaron de venir un buen tiempo, no se aparecieron por la casa del escultor, y de pronto entran en tropel un día y se encuentran con que en ese espacio donde estaba esa piedra cuadrada había un caballo. Era la estatua de un pequeño caballo que había sido diseñada en esa piedra, con esa piedra. Y entonces uno de los niños le dijo: ¿y cómo sabías tú que dentro de esa piedra había un caballo? ¿Ve? ¿Te das cuenta? Ahí está el trabajo del artista. El trabajo del artista consiste en descubrir la poesía que hay en los objetos, en la piedra o en el granito. Bendito sea Dios por estos constructores de Machu Picchu o de las pirámides de Egipto, que trabajando con estos materiales, con estos objetos naturales, ¿no?, construyeron esas obras artísticas inmortales, ¿no? Nosotros nos vamos a ir, pero esos objetos simétricos que encierran una poesía, la poesía de los objetos, están permanentemente allí para asombro, para admiración, para que nosotros nos admiremos. O cuando vamos al Cusco, por ejemplo, y vamos por esa callecita donde está la piedra de los 12 ángulos, bendito sea Dios, qué maravilla, qué persona tuvo ese ingenio de plantar allí esa piedra, y que esa piedra tuviera 12 ángulos, y que además las demás piedras coincidieran por arriba, por la derecha, por la izquierda y por abajo, coincidieran perfectamente con la famosa piedra de los 12 ángulos. ¿Ve? Ahí hay poesía. Esa es una piedra en la que está encerrada la poesía de la piedra. Luego también en los colores también tienen una poesía, ¿no? Y no por gusto. Entonces los pintores manejan los colores. La pintura de Van Gogh, por ejemplo, extraordinariamente llena de colores, o la poesía el arte de Picasso, o el arte de Goya, esos cuadros, por ejemplo, alusivos a la lucha de los españoles en contra de los franceses, ¿no? En fin, en los colores y en los perfumes, bendito sea Dios. Hay una obra que no sé si ustedes leyeron, a mí me gustó mucho la lectura de esa obra, me la recomendó hace bastantes años un alumno sanmarquino del siglo pasado, ¿no? Me dijo: profesor, ¿usted ha leído la obra El perfume? Le digo: no he leído. ¿De quién es? Me dijo: esa obra es de Patrick Süskind, ¿no? No sé de qué literatura será. En todo caso, esa obra había sido traducida al español, ¿no? Entonces me recomendó leerla. Efectivamente, leí esa obra que se llama El perfume, ¿no? Y quedé fascinado, porque en esa obra, efectivamente, el perfume asume un vuelo poético extraordinario, pero vinculado al mal, ¿no? Porque el protagonista es un famoso
artista que fabrica perfumes extraordinarios que fascinan a la gente, pero para construir esos perfumes, para crear esas esencias, se ve obligado a asesinar a mujeres. Y ahí viene la parte trágica también. Vean cómo en algunos casos la creación de las obras poéticas puede implicar también un acto en contra de la vida de un ser humano. No sé si alguno de ustedes leyó la novela o vio la película, ¿sí? ¿Han tenido oportunidad de...? Sí. ¿No ven? Sí, yo he visto la película y he leído parte de la novela. Claro. No voy a terminar. Me da, es la señorita Mitak, ¿no? Sí. Sí, muy bien, es una buena novela. Allí tenemos otra recomendación para otra obra que podemos leer en determinado momento. Sigamos, en el canto de las aves, los canarios, por ejemplo. Se hacen incluso campeonatos, ¿no?, para escuchar el canto de los canarios, ¿no?, y de las aves en general. Los gallos también, ¿no? Arturo Corcuera en algunos poemas se refiere al canto del gallo, con todo el significado que tiene, es el canto del gallo como el símbolo del inicio del día. En el grito de algunos animales también puede haber poesía, ¿no? 5 dice, en todas las artes, del modo más pleno y trascendente, en la música, en la escultura, en la pintura, en la literatura, en la arquitectura, en la danza, en el cine, etc. En todas esas artes puede haber poesía. Cada arte elige una materia prima o un medio expresivo para crear lo poético, los sonidos, los colores o las líneas. El cine también tiene categoría artística y ahí, por ejemplo, la distinción entre la oscuridad y la claridad es fundamental. Y además hay un despliegue de colores, o la propia televisión, que también es otro importante lenguaje a través del cual vemos obras interesantísimas, ¿no? Obras maravillosas de todo tipo. Entonces, decimos aquí, algunas artes antiguas y modernas trabajan en coordinación, suman lenguajes, ¿no? Los productos audiovisuales. Así se incrementa la correspondencia de las artes, la televisión, el cine, la comunicación virtual ahora, ¿no? Y otros lenguajes han contribuido a la revolución artística actual y futura. Ese es un hecho revolucionario, ¿no? La revolución cuando supone la posibilidad de ampliar la potencia del conocimiento del ser humano. Entonces ahora ese deseo de conocimiento que tenemos los seres humanos se ha multiplicado por un número infinito, y gracias a ello, por ejemplo, gracias a la comunicación virtual, aunque eso atente contra mi economía, pero lo cierto es eso, ¿no? Ha hecho posible que nosotros de alguna forma luchemos y venzamos en alguna medida a la pandemia. No nos hemos quedado cruzados de brazos, no. La tecnología ha salido ahí a luchar, ¿no? Ha salido a implementar un sistema de comunicación para que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir leyendo, escribiendo, ¿no? Moviéndonos dentro de ese dinámico mundo maravilloso de la literatura. Luego vamos a ver, ustedes conocen, han estudiado sin duda a Jacobson, ¿correcto? Todos ustedes conocen a Jacobson, Roman Jacobson y las funciones del lenguaje. Claro, sí, es un texto Claro, básico, han ¿no? estudiado, Básico, sí. pero Sobre esa base, sobre la base de la teoría de las funciones, es que vamos aquí a hablar con ejemplos, ojo, y ustedes van a comentar, van a leer y comentar. Vamos a hablar de los tipos de poesía lírica según el predominio de la función verbal, ¿no? Esta función verbal es un concepto, es una categoría, es todo un modelo, ¿no? Es un modelo, lo voy a reproducir mentalmente y ustedes lo van a recordar porque es algo que conocen. Según Jacobson y otros teóricos, la comunicación funciona en base a factores y funciones. ¿Qué son los factores? Los factores son los elementos
vamos a decir, reales, o en todo caso materiales, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo estoy ejerciendo,